Hola, Dios los bendiga. Habla Leonardo Benítez y vamos a realizar un estudio de las 70 semanas de Daniel que se encuentra en el capítulo 9, versículo 20 al 27, y que es importante conocer y saber de estos temas que han sido muy manipulados por falsas doctrinas. Cabe destacar que para determinar la duración de las 70 semanas de Daniel veremos que en el Levítico 25:8 se nos dice que cada semana equivale a 7 años. O sea, un día sería un año, una semana 7 años y 7 semanas serían 49 años. Comencemos con este estudio. Dice Daniel 9:20: Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahvé mi Dios por el monte santo de mi Dios. El 21. Y mientras hablaba en oración, aquel varón a quien había visto en la visión al principio, Gabriel, vino a mí volando con presteza como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Oh Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. El 23. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón muy amado. Presta pues atención a la palabra y entiende la visión. 70 semanas han determinado sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, pero no será el fin, sino será como una inundación, y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. El 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de la abominación vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Haciendo un resumen para que sea más fácil de entender todos estos versículos, vamos a empezar que en el versículo 20, Daniel oraba y confesaba los pecados y los de su pueblo. El versículo 21, llega el ángel Gabriel volando. El versículo 22, viene a darle sabiduría y entendimiento. El versículo 23, le pida que entienda la orden y la visión que le ha dado. El versículo 24, le dice el ángel a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu ciudad. Aquí está hablando de Israel a futuro, y muy a futuro, y después veremos por qué. Después de las 70 semanas, terminará las transgresiones, pondrá fin al pecado y expiará la iniquidad. Todas cosas que todavía no han sucedido, y continúa este versículo 24 diciendo que la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. Mas si leemos Daniel 12:9, dice que estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. Allí se cierra la visión o se sella la visión, como dice este versículo de Daniel 9:24. El 25 sigue: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto ya sucedió en el año 444 antes de Cristo. En el año 20 del reinado de Artajerjes, él dio el decreto u orden de restaurar Jerusalén, como podemos ver en Nehemías 2:1 al 8.
Artajes reinó desde el año 464 a.C. al 424 a.C. Recordemos que en esa época se contaban los años en formas descendentes. Esto nos lleva al 444 a.C. cuando él da la orden. Si a esto le restamos las 7 primeras semanas, que serían 49 años, nos lleva al año 396 a.C., fecha en la que se reedificó Jerusalén. Y si a esto le restamos las otras 62 semanas que salen en este mismo versículo, nos llevan esas 62 semanas, recordemos 434 años menos, nos llevan al año 33 después de Cristo, fecha en la que muere Jesucristo. Y dice el versículo 26 que después de las 62 semanas se quita la vida al Mesías, esto ya sucedió, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto sucedió luego de la muerte de Cristo en el año 70 después de Cristo. El emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito el príncipe, que destruyera el templo y a Jerusalén. Se ha dicho también que cuando muere Jesucristo cesó la ofrenda, pero en realidad cesó la ofrenda cuando es destruido el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y eso sucedió durante esa época porque hoy en día en Israel se ha vuelto a hacer la ofrenda que se hacía antes. Entonces significa, en el versículo 27 que ahora vamos a ver, que todavía no ha pasado todo esto, y nos lo muestra el versículo que vamos a terminar de leer, que todavía esto no ha sucedido. Y en el versículo 27 dice: por otra semana, aquí ya está hablando de la última semana, que nada que ver tiene con la anterior, o sea, la semana 70, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Jesús no hizo cesar la ofrenda y el sacrificio, ni confirmó el pacto con muchos. Este será el anticristo y no Jesús. Y el anticristo, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Si leemos Apocalipsis 13:5, dice: le fue dado una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses, que 42 meses son 3 años y medio, como dice el versículo de Daniel. Después, con la muchedumbre de la abominación, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y si no nos queda claro, podemos leer Mateo 24, del 15 al 28, que dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel puesta en el lugar santo, está hablando Jesús, y dice: el que esté leyendo entienda. El 16, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El 17, el de la azotea no baje a tomarlo de su casa. Y el que está en el campo no regrese a tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de los que están amamentando en aquellos días. Orad por tanto para que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no lo ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ahí está hablando que es la última tribulación y la más grande que hay. El 22, y si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El 23, entonces si algunos dice: he aquí el Mesías, o aquí, no lo creas, porque serán levantados falsos Mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible,
aún los escogidos. El 25, he aquí, os lo he predicho. Si pues os dicen, mira, está en el desierto, no salgas. Mira, está en las regaderas, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y brilla hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Ahí está diciendo Jesucristo, y hablando del mismo versículo que estamos estudiando de Daniel, que esto será en el final, cuando llegue la desolación de Daniel. Entonces debemos darnos cuenta que hay veces que nos dicen que esto ya sucedió, algunas doctrinas falsas, pero en realidad está diciendo que esto está por suceder, que todavía no se cumple la última semana. Entonces debemos estar preparados, porque faltan esta última semana de 7 años que se cumplan, faltan 3 años y medio que va a estar el desolador con la autoridad de blasfemar, y 3 años y medio más que va a seguir siendo la segunda parte de la tribulación, que todavía no ha sucedido. Entonces debemos estar preparados y debemos estar firmes en la fe y en el estudio de la palabra para poder entender todos estos misterios y para darnos cuenta que falta solamente una semana que se cumpla para que venga Jesucristo, una semana de 7 años que no sabemos cuándo va a comenzar, pero que sí sabemos que nos falta mucho para que comience. Entonces debemos estar preparados, debemos estar velando y atentos, porque esto está por suceder en cualquier momento. Solamente una semana de 7 años faltan para que todo esto se acabe y para que venga Jesucristo el Rey de Reyes y podamos ser salvos.